Saludos amigos, inauguramos el mes de diciembre, 1 de diciembre de 2024, con información acerca de esa caída de Alepo. Ciertamente al final ha caído, es lamentable, pero es la realidad. Lo que no sabemos es cuánto tiempo van a conseguir mantenerla estos HTS, que básicamente son un batiburrillo de fuerzas de diferente origen, por lo que se está viendo en las imágenes, pero que básicamente son molestos en todos lados y están siendo lanzados por Turquía, no solo por Turquía, pero también por Turquía, en un intento por conseguir ciertos objetivos geopolíticos en la zona. Entonces el quid de la cuestión es saber cuáles pueden ser esos objetivos, ¿verdad? Es decir, a cuento de qué viene todo esto. Los avances de estos HTS hacia el sur, en dirección a Homs, y claramente se dirigían hacia allí, han sido frenados por fin por el ejército árabe sirio. Es decir, incluso han perdido alguna de esas localidades que habían tomado rápidamente en esa suerte de blitzkrieg rabiosa que estaban practicando. Rabiosa decimos porque no son precisamente muy corteses, que digamos, ni atienden demasiado a los mínimos, digamos, que cabría esperar acerca de el comportamiento, llamémosle civilizado, dentro del campo de batalla, por decirlo suavemente. Así que básicamente tenemos que tener en consideración qué es lo que puede estar pasando. Está claro que Israel está observando esto desde la distancia, pero esperando su oportunidad para hacerse, parece que con el Líbano. Parece que la idea para Israel primero es hacerse con el Líbano, y en ese sentido ese viaje al sur de estos yihadistas parece que tenía como objetivo, en última instancia, digamos que cortar todas las conexiones posibles entre Siria y el Líbano, y quizá incluso atacar el Líbano por el norte. Quizá eso sería una de las opciones. La verdad, tendría mucho sentido a diferentes niveles. A la OTAN le interesaría mucho crearle problemas a los rusos en su base en Tartus, que es en esa salida al mar que tiene Siria. Esa base naval rusa se vería afectada en caso de que semejante cosa ocurriese. Quizá por eso también hubo mucho nerviosismo en las cancillerías, en la Cancillería rusa, el Ministerio de Exteriores ruso, y llamaron la atención acerca de la necesidad de resistir en la ciudad de Hamá, al norte de Homs. Así que veremos si esto no era realmente el interés de, en última instancia, la OTAN, pero de estos HTS. La intención que también vendría bien a Turquía, puesto que, teniendo en cuenta todo este complejo panorama, digamos que Turquía conseguiría cubrir sus aspiraciones de ocupar al menos parte de Siria, hacerse con al menos parte de Siria, e incluso después habría que especular acerca de la posibilidad de hacerse también con parte de Irak. Esto parece que estaría dentro de la órbita de las ambiciones expansionistas turcas. Esto es lo que parece que estaría revelando el hecho de que los turcos están apoyando de forma decidida al ejército nacional sirio, no confundir con el ejército árabe sirio, que es el que apoya al gobierno legítimo, por lo demás, de Assad. El ejército nacional sirio es lo que en Occidente llaman rebeldes, luchadores por la libertad. Pues bien, los turcos están apoyando a este ejército nacional sirio, y los kurdos están apoyando al ejército árabe sirio. Pero claro, los turcos aprovechan esto para atacar territorio sirio, posiciones sirias, con la excusa de estar combatiendo a los kurdos, no a los sirios. Es decir, por ahí es por donde estaría, digamos, el truco por parte turca para hacerse, en última instancia, que ese es el objetivo final, hacerse al menos con parte de Siria. Recordarán que hace tiempo hablábamos de un acuerdo ya de hace varias décadas, en el cual los sirios lo que buscaban era garantizar una franja, todo a lo largo de la frontera, una franja desmilitarizada para Siria y de influencia turca, como una especie de primer paso para ambiciones posteriores. Esto se ha vuelto a intentar en estas últimas negociaciones que ha habido entre sirios y turcos, pero Assad rechazó la oferta de los turcos, y los turcos parece que se airaron con esto, con lo cual también tendríamos ahí otra de las piezas dentro de este complejísimo panorama. Entonces, digamos que muy en esencia,
Israel pretendería hacerse con Líbano, no han podido por el sur, con lo cual, desestabilizando desde el norte y cortando las vías de acceso para el suministro de Hezbollah por territorio sirio, quizá así lo consiguiesen. Esto parece que es el plan. Obviamente sería idóneo conseguirlo mediante un tercero en disputa, una suerte de engendro, que sería este HTS, que viene a ser lo mismo que aquel ISIS, pero con otro nombre, y que digamos que de esta manera haría que tanto los turcos como los israelíes, como los occidentales, Francia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, se lavasen las manos diciendo, bueno, esto es otra cosa, es un tercero en discordia. De esta manera se conseguiría hacer palanca y alcanzar los objetivos. Y los objetivos son esos. Los objetivos son hacerse con el Líbano por lo que respecta a Israel, de momento, en primer término, hacerse con Siria por lo que respecta a Turquía, al menos una parte de Siria, quizá la otra parte sería también para Israel. Estas son las ambiciones que están sobre la mesa. Tampoco es nada nuevo, puesto que Israel ocupó en su día los altos del Golán y no están precisamente dispuestos a soltarlos. ¿Todo esto a dónde nos llevaría? Nos llevaría a la frontera siro-iraquí, que fue la que se cerró en cuanto empezaron todos estos disturbios. ¿Por qué? Porque los iraquíes son conscientes de que podría esa inestabilidad, esa afluencia de HTS o como sea que se le quiera llamar, podría llegar a territorio iraquí y eso interesa también a muchos. Insistimos, Turquía tendría también sus ambiciones allí y los israelíes tendrían la ambición de acercarse mucho a Irán para, obviamente, generarle problemas a Irán. Esto también interesaría en Washington, puesto que, ya saben, la reorganización del Gran Medio Oriente, según la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, preveía, entre otras cosas, la desaparición de no solo Irak, muchos otros estados en su actual configuración. Es decir, implicaría cambios enormes. En teoría, según dicho mapa, Turquía también saldría perjudicada, pero está claro que están tratando de jugar sus bazas para, en medio de toda la confusión, aprovecharse y hacerse con esa ambición del ámbito de influencia turca, es decir, ahí entraría también Azerbaiyán y entraría otra de las piezas también claves dentro de todo este rompecabezas, y es el Asia Central. En lo que respecta al Asia Central, estamos viendo que dentro de estos combatientes, en concreto en el Ejército Nacional Sirio y el HTS mismo, hay muchos que vienen de Asia Central. Ese Asia Central que Putin ha tratado de garantizar en esa última reunión que ha tenido en Astana con la cuestión de la cobertura nuclear para Kazajstán concretamente. Es decir, está claro que hay una fuente de inestabilidad. Hay que también tener en cuenta cómo Shoigu se presentó en Afganistán tratando de encontrar también alianzas que permitan estabilizar el área. Esto es llamativo como mínimo. Fíjense que mientras todo esto está ocurriendo, Belousov se plantaba en Corea del Norte, en lo que es por lo demás un movimiento claro de afianzamiento de las alianzas, en este caso con Corea del Norte, y también parapeto a las intenciones occidentales de crear inestabilidad por la vía de Japón. Fíjense que Zaharova ha, hecho unas declaraciones muy cortantes para lo que es el ámbito diplomático, la verdad, bastante fuertes en torno a Japón, y digamos que el nuevo primer ministro japonés, había dicho que era necesario ver esas cuestiones territoriales con Rusia que habían quedado pendientes desde la Segunda Guerra Mundial, y Zaharova fue tajante a más no poder. Dijo que eso se vería cuando Japón deje de estar influido por Occidente y nunca implicaría más que considerar las actuales fronteras. Es decir, Japón perdería irremisiblemente las Islas Kuriles, que son las que de hecho reclama. Principalmente ese es el gran reclamo territorial por parte de Japón. Entonces es obvio que aquí se está tratando de sembrar la inestabilidad por todos los frentes, y el centro extremo oriental, insistimos, está por estallar, veremos cuánto tarda, pero ahora la atención está centrada en el Medio Oriente. Y en ese sentido, insistimos una vez más,
está claro que aquí hay una serie de fuerzas que tratan de jugar sus bazas para conseguir objetivos aparentemente menores, pero que forman parte de un plan mayor. Y, en última instancia, por alguna razón siempre tiende a olvidarse, pero la doctrina Rumsfeld-Zebrowski está ahí, está sobre la mesa. Es decir, para la viabilidad del plan último del imperio estadounidense es necesario la reorganización de todo lo que ellos llaman el Gran Medio Oriente o el Medio Oriente ampliado. Es decir, esto no admite ninguna duda. Fíjense que también ha estado habiendo disturbios muy serios en Pakistán. Es obvio que aquí se están moviendo muchas cosas. Ha habido noticias también con respecto a Emiratos Árabes Unidos. Ha llamado la atención de muchos que han mostrado apoyo por Siria. Arabia Saudí también ha movido ficha en ese sentido. Egipto también. Es decir, es obvio que estos diferentes actores empiezan a estar nerviosos al ver que quizá después de todo la doctrina Rumsfeld-Zebrowski se está implementando y ninguno de esos países saldría bien parado de toda esta historia. Esa es la cuestión. Recordemos también el mapa de Netanyahu, que se suele olvidar, el mapa que el 26 de septiembre, si mal no recordamos, presentaba Netanyahu en la ONU, el mapa verde, el mapa bueno, en el cual, pues, digamos que las ambiciones de reorganización geoestratégica, mayor, es decir, desde las rutas comerciales de China, pasando por los diferentes suministros de gas y petróleo, etcétera, etcétera, todas debían pasar por donde Netanyahu decía, es decir, evitando Líbano, Siria, Irán, toda esa otra zona que él de hecho la ponía en un mapa en negro, sino que tenían que pasar por el verde. Ahora bien, al mismo tiempo el propio Netanyahu decía que los del mapa en negro son para destruir, es decir, no es para que se quede así la cosa. Con lo cual, digamos que el mapa verde se complementa con un mapa negro en transformación. Y ahí entran también otros rumores acerca de que quizá todo este lío es debido a que los suministros hacia Europa ya no pasarían por Rusia y por Europa del Este, sino que se intentaría hacerlos pasar precisamente por territorio sirio, por territorio libanés, camino de Turquía, y que todo se articulase por esa vía. No es una teoría disparatada, porque piensen cómo von der Leyen decía, sin sonrojo, hace unos días, que había que evitar que todo suministro que viniese de Rusia siguiese llegando a Europa y que eso no implicaría una subida en los precios, ni la inflación, ni nada de esto por el estilo. Es decir, obviamente la señora algo sabe de lo que se está tramando ahí entre bambalinas, y eso nos lleva, como no, a Ucrania. ¿Por qué tanto interés en estabilizar Ucrania? Este interés que ahora le ha entrado a Zelensky, sin ir más lejos, de que no, ahora ya no hay problema con ceder territorios, pero eso sí, el territorio que no cedamos, ese tiene que quedar seguro. ¿Seguro para qué? Es lo que cabría preguntarse. Entonces, digamos que el occidente colectivo sigue con su plan inicial, el de siempre, pero digamos que va reorganizándose también, tiene cierta capacidad para reorganizarse sobre una misma base, pero digamos que está empujando y empujando y empujando para al final conseguir salirse con la suya. Debido a que las interrelaciones dentro de todo este complejo galimatías son tantas que es difícil tenerlas en consideración todas al mismo tiempo, digamos que ese caos, ese auténtico caos, debe ser la norma, a juicio occidental, dentro de una transformación general del mundo. Es decir, si ustedes creen que la idea occidental es transformar el mundo para que sea estable, se equivocan por completo. No es esa la idea, nunca nos han dicho que sea esa la idea, por lo demás, sino que la idea sería todo lo contrario, sería que la inmensa mayor parte del planeta estuviese inestable, y esto significa, pues cosas como las que estamos viendo en Siria, sin ir más lejos. Es decir, esto de hecho era el espíritu que inspiraba la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. Esto incluso lo decía, lo dijeron algunos generales estadounidenses, es decir, tampoco es que sea ningún secreto. La idea es que la mayor parte del mundo esté desestabilizada, esto significa cosas muy graves, y solo una pequeña parte del mundo, una pequeña parte que
digamos que haría posible que el sistema funcionase, solo esa pequeña parte del mundo permanecería estable, pero dentro, eso sí, de una uniformización total, es decir, un totalitarismo extremo y en ese sentido estable. Esto es básicamente el plan general, así que ya ven, desde los elementos más regionales de las relaciones entre las diferentes regiones dentro de un mismo país hasta lo que es la geoestrategia general del mundo, ya ven cómo sí que hay conexiones claras entre unas cosas y las otras. Es un poco difícil tenerlas en consideración, eso es verdad, parece que a uno le va a estallar la cabeza, sobre todo en momentos de extrema confusión como está siendo ahora mismo, pero lo cierto es que sí que hay un plan claro, es decir, sí que hay una posibilidad de entenderlo, aunque sea con un poco de esfuerzo. Así que ya lo ven, no queda mucha duda al respecto, la situación es la que es y veremos qué cabe esperar, por ejemplo, de un actor clave, porque, insistimos, estamos a la espera de que se reactive el frente oriental, extremo oriental. Veremos cuál es la reacción de China, es decir, es obvio que China está esperando a ver cómo va a tener que mover sus bazas para que ese plan del que hemos hablado no llegue a término, porque ese plan del que hemos hablado implicaría un estrangulamiento para China. Es decir, la idea es que China siga siendo la fábrica del mundo, con eso sí que no hay ningún problema, pero eso sí, estrangulada. Es decir, cuando Trump habla de aranceles y cosas así por el estilo, a los BRICS, lo último de Trump ha sido que impondrían unos aranceles del 100% a los BRICS o a los países que estuviesen de acuerdo con la idea de una nueva moneda o de una moneda BRICS o de pagos independientes para los BRICS o cosas así por el estilo. La verdad no debe sorprenderle a nadie, pero no es para, digamos, destruir China, sino para controlarla o estrangularla. Piénsenlo, esto es bien curioso. Y en ese sentido los chinos están contemplando, estas eran las últimas informaciones que llegaban, contemplando el modus operandi que han tenido los rusos para minimizar el impacto de las sanciones, para, digamos, imitarlos ellos. Es decir, que realmente sí que se están preparando para algo, falta ver cómo van a mover ficha, faltan ver los detalles, pero sí que se están preparando y sí que van a actuar en consecuencia de toda esta panorámica que estamos expresando aquí, exponiendo aquí. Entonces, los chinos, en el momento que ellos estimen oportuno, van a tener que mover ficha, insistimos, dentro de esta desestabilización del mundo por parte del imperio y una nueva estabilización que sería lo que vendrían a significar los BRICS. Entonces, vamos a ver cómo se configura todo esto. No es fácil porque hay países como Turquía, extremadamente complejos, atrapados en una suerte de, como se suele decir, están entre la espada y la pared. Es decir, fíjense cómo, de hecho, un general de las milicias proiraníes de Irak decía que Turquía tiene muchos problemas económicos, decía, su moneda se está hundiendo, decía, y claro, se van a ver invitados, por así decir, a realizar ciertas acciones que convengan a Occidente, digamos, para encontrar ese difícil equilibrio, porque por otro lado tienen una gran inflación y esa inflación solo se puede cubrir siempre y cuando lleguen los suministros baratos desde Rusia, especialmente gas, petróleo, etc. Así que la cosa es muy complicada. No hay que tampoco dejar de lado la cuestión de los recursos sirios, es decir, actualmente están siendo explotados, custodiados por Estados Unidos, sigue así, es decir, sigue siendo esa la situación, con esas bases ilegales estadounidenses en territorio sirio, pero digamos que los turcos obviamente también aspiran a poder tener en ese sentido una posibilidad de acceder a esos recursos. Está claro que la cosa va por ahí. Fíjense que esto nos lleva a la cuestión histórica. Si vemos la historia del siglo XIX, veremos que los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, que fueron muy largos, tardaron décadas en desembocar en la Primera Guerra Mundial, estaban estrechamente vinculados con la cuestión ya de los recursos, es decir, el reparto del mundo, qué zonas prosperarían, cuáles deberían ser sometidas, todo esto estaba ahí dirimiéndose, y Turquía en concreto, digamos que es una de las grandes perjudicadas del resultado de la Primera Guerra Mundial. Digamos que eso nunca llegó a resolverse.
Entonces, el panorama es muy complejo y si ayer hablábamos de los acuerdos Sykes-Picot, que precisamente lo que hicieron fue desmembrar ese imperio otomano y adecuarlo a los intereses británicos y franceses, pues ahora 3/4 de lo mismo habría que decir con respecto a una Turquía que sigue siendo incómoda para unos y para otros, por así decir, y que digamos que dentro de su configuración interna necesita hacerse con esto o con lo otro para poder subsistir como una potencia regional y no ser fagocitada, porque digamos que su posición geoestratégica no le dejaría tranquila, por así decir. Sobre todo ese estrecho de Bósforo, estrecho de los Dardanelos, es absolutamente clave. De ahí también otro elemento que también está pasando desapercibido, que es la lucha con Grecia por las islas del Mar Egeo, es decir, la influencia en el Mar Egeo. No nos olvidemos tampoco de Chipre. Chipre hace apenas un par de semanas, o incluso menos, acogía con gran entusiasmo a los británicos. Y no olvidemos que la parte norte de Chipre sigue ocupada por Turquía, y ese acoger con tanto entusiasmo a los británicos ya daba a entender que algo iba a ocurrir, es decir, que algo se acercaba. Efectivamente, así ha sido. Ahí se están moviendo estos HTS que estaban ahí en Idlib bajo protección turca, pero bajo supervisión británica, lo cual a su vez implica supervisión estadounidense. Los franceses también, claro que sí, pero vaya, que cabe tomar nota acerca de todo esto. Cuando algo se mueve siempre hay que mirar con lupa porque algo significa, y la situación es tan delicada, tan inestable, que lo cierto es que cualquier cosa, por pequeña que sea, puede patear el tablero, como se suele decir. En fin, es solo así una pequeña panorámica de una situación muy compleja en la que cabe reflexionar, la verdad, cabe reflexionar acerca de cómo se supone que el planteamiento de rusos, iraníes y chinos va a resultar en el enfoque multipolar que ellos tienen. ¿Cómo se supone que tal cosa va a ocurrir mientras el occidente colectivo siga teniendo las capacidades que tiene para desestabilizar precisamente las zonas clave de ese proyecto, de ese enfoque? Esto es lo que hay que reflexionar. Es decir, en ese sentido, en este canal siempre hemos sido muy claros. La guerra mundial era inevitable. ¿Por qué razón? Por esa misma. Es decir, los occidentales no van a renunciar a esa desestabilización y las potencias que tienen ese enfoque multipolar no pueden aceptar tal desestabilización porque sencillamente su plan se vuelve inviable. Así que ustedes dirán si esto es o no es de hecho una guerra mundial, clara y definida, con bandos muy definidos que se enfrentan. Es verdad, a través de apoderados, vale, de acuerdo, pero se enfrentan igualmente y consiguen, pues unos implementar esa desestabilización, que siempre les es beneficiosa, y otros buscar la forma de estabilizar. Así es, en fin, lo dejamos ahí, les deseamos un feliz domingo y como siempre les invitamos a que hagan me gusta si les gustó el vídeo, que se suscriban, que activen las notificaciones para que le lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos y que se hagan miembros de Geopolítica Actual y apoyen este proyecto en el que, como ven, vemos las cosas con un nivel de contexto que no suele ser habitual y, de hecho, entendemos que estos dos planteamientos son el de una auténtica civilización, en el caso multipolar, y una civilización invertida, en el caso del occidente colectivo. Así que digamos que es una lucha civilizatoria, una guerra civilizatoria, con implicaciones claramente espirituales. Es decir, en última instancia, lo que se dirime es una cuestión de valores para los seres humanos, para entender qué es lo que significa ser humano y cuál es su relación con la trascendencia. Esto es tan simple como eso. Lo dicho, lo dejamos ahí y nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos.